de la Iglesia Católica llamada el bien común, la cual propone que de vez en cuando es necesario condenar a uno que otro inocente con tal de condenar a muchos impíos. Entonces, en pro del bien común, se justifica la condena del inocente, como nosotros ya vimos el caso de los fariseos, que tomaron esa misma ideología del bien común para condenar a Jesús y supuestamente salvar a la nación. Leamos en Juan capítulo 11, versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Miremos esto, hermanos, que inclusive los fariseos violaron la ley de la Torá cuando condenaron a Jesús y cuando lo sacrificaron en el madero. Porque está bastante claro, no matarás al inocente. Y ellos sabían perfectamente que Jesús era inocente. Pero aún el mismo Pilato sabía que Jesús era inocente. Leamos en Lucas capítulo 23, versículo 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Es decir, Jesús era inocente. ¿Qué dice la ley? No matarás al inocente. Y ya vemos que todo el pueblo violó la ley. Ahora, ¿estamos interpretando mal la ley? ¿Será que nosotros no sabemos leer la Biblia? ¿O será que los jueces de la tierra son corruptos, hermanos, y no interpretan correctamente ni siquiera las leyes humanas? Porque está bastante claro, ¿verdad? No matarás al inocente. Es bastante claro. Ninguna persona inocente debe ser condenada en un juicio. Y eso nos revela que aún desde hace 2000 años el sentido común muestra que la ley de Dios es fácilmente entendible por cualquiera, que es correcta, que es justa y es buena, y que no es cierto que se malinterpreta, y que luego yo puedo decir que en ciertas ocasiones se puede matar al inocente. Por ejemplo, en un estado de emergencia, o por ejemplo, cuando de repente la nación está en peligro. Bueno, matemos al inocente. Si yo fuera el juez, sería hallado como un juez falso, porque yo no puedo interpretar una ley de forma opuesta a cómo la dijo quien decretó la ley. Y el que decretó la ley dijo: no matarás al inocente. De manera de que ningún juez puede decir: bueno, pero en ciertos casos vamos a tener que matar a un inocente. Ya ves que hay un estado de emergencia y a veces vamos a tener que condenarlo a muerte en juicio, a pesar de que sepamos que es totalmente inocente, ¿sabes? A veces es necesario. Pues no se puede. Estás violando la ley. Entonces, de nuevo, ya vamos viendo por dónde va la cosa, ¿verdad, hermanos? ¿Quién interpreta mal la Biblia? ¿Será que es Ecusatón el que la está interpretando? O díganme ustedes mismos, ¿será que lo que yo estoy diciendo no es lógico? ¿No hace parte del sentido común? ¿O será que no estoy dando pruebas de que inclusive hace 2000 años los mismos jueces que juzgaron a Jesús no dieron testimonio de que Jesús no era culpable, y ellos mismos sabían que Jesús no era culpable y aún lo condenaron? Como diciendo, bueno, de vez en cuando tenemos que matar al inocente. Entonces son jueces falsos, porque están contradiciendo una ley que específicamente dice: no matarás al inocente. Ahora, ¿qué está pasando en nuestros días? Si mi vecino se enferma, entonces yo soy culpado porque mi vecino se enfermó, porque yo no me tomé el medicamento, y mi vecino, aunque sí se tomó el medicamento, él sí se enfermó, y yo que no me lo tomé, no me enfermé, pero soy culpable de que mi vecino sí se haya enfermado. Entonces yo pregunto, ¿dónde están las pruebas reales, comprobables y verídicas de que el vecino se ha enfermado por mi culpa? No aparecen por ningún lado. ¿Y dónde está el principio de la presunción de inocencia? Yo soy inocente, a menos que se me pruebe lo contrario. Y si tú me dices que yo estoy desbaratando la inmunidad de rebaño, pruébamelo.
Pruébamelo con hechos comprobables, con pruebas verídicas, con testigos reales y no con estadísticas falsas. Pruébamelo con hechos que ya ocurrieron y no con hechos futuros. ¿Verdad, hermanos? Y no pueden probarlo. O yo digo, ¿dónde están las evidencias de que un niño no vacunado se ha enfermado por no vacunarse o de que ha enfermado a otros niños por no vacunarse? ¿Dónde están esas pruebas? Pruébamelo. Pruébamelo y las pruebas no aparecen. Como en la sentencia de este magistrado que en Colombia decretó que los niños menores de 5 años deben ser vacunados obligatoriamente, aun cuando en su misma sentencia no presentó pruebas de que el niño en cuestión que dio pie para esa sentencia se hubiera enfermado por no haber recibido alguna supuesta vacuna. ¿Dónde están las pruebas? No aparecen. Con todo y eso, si aún presentaran las pruebas de que ese niño supuestamente se enfermó por no vacunarse, esas pruebas solo serían válidas para ese niño en cuestión, no para todos los niños, porque nadie puede ser juzgado por regla de 3 o por los errores de otro. Y si la madre de ese niño no cuidó de la salud de su hijo, solamente ella debe responder por sus errores y no las otras madres. Ahora, por regla de 3, todas las madres responden por los errores de esa madre. Eso es totalmente absurdo, ¿verdad? Cada quien responde por sus errores y sobre todo, toda persona es inocente a menos que se le pruebe lo contrario. El Estado no puede decir que porque la OMS dice una cosa, o porque la Asociación de Pediatría dice otra, o porque las estadísticas y los científicos dicen aquello, entonces ya tú eres culpable. No, tú tienes algo que se llama presunción de inocencia. Y si no te demuestran tu culpabilidad, entonces no te pueden declarar culpable. Ahora, de nuevo, si fuera cierto que ese niño se enfermó porque la madre no lo vacunó, el magistrado o el juez tendría que mostrar pruebas. Pero los mismos médicos declararon que las enfermedades de ese niño no tienen que ver con el hecho de que no haya recibido las vacunas. Plop. Ahora, miremos otro pilar central del derecho, establecido por Dios, no por el hombre. Y el hombre lo acató, lo aceptó y ahora el hombre lo anula. Y es la diferencia entre intención y hecho. Y es un pilar que es clave en el derecho, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, nosotros vemos que Dios, como juez justo, hace distinción entre la intención y el hecho. Recordemos el caso del faraón que quería tomar la mujer de Abraham y Dios le dice, te voy a condenar, pero el faraón dice, un momentico, yo no sabía que era la mujer de Abraham. Entonces no había intención, ¿verdad? Sino que había un error sin culpa. Y por eso Dios no condena al faraón. Y es algo totalmente obvio. Hay una diferencia demasiado contundente entre lo que tú haces con culpa o lo que haces sin ningún tipo de intención. Y aquí hay una diferencia que es demasiado contundente, que también es muy clara en los casos de homicidio. No es lo mismo el homicidio intencional al homicidio accidental, ¿verdad? Y este principio se puede trasladar a todo tipo de casos. Y es algo que es un pilar central del derecho. Leamos en Éxodo capítulo 21, versículo 12 al 14. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Miremos entonces que es bastante claro. Supongamos un compañero de trabajo operando una máquina y accidentalmente atropella a su compañero y lo mata. Entonces, ese homicidio es un accidente. Inclusive la ley dice que es un accidente laboral. Algo muy distinto sería que ese compañero de trabajo deliberadamente tome un martillo
y le pegue un martillazo en la cabeza a su compañero. Entonces ya estamos ante un homicidio intencional. La diferencia es obvia y es abismal, y es un pilar del derecho, que también es apenas obvio. Se debe siempre hacer diferencia entre accidente o intención. Miremos ahora el caso de una persona enferma de SIDA o de sífilis. Y esta persona sabe que está enferma, no solo porque tiene síntomas, sino porque ha tenido que ir al hospital a tratarse esos síntomas. Pero esa persona intencionalmente tiene relaciones con otras parejas, de manera que conscientemente las infecta con la enfermedad. Esa persona intencionalmente está esparciendo la enfermedad. Entonces uno puede decir que aquí pudiera haber un homicidio culposo o intencional, o inclusive un intento claro de hacerle daño a otra persona. La evidencia está ahí y es contundente. Ahora vamos al caso que nos remite, en donde una persona perfectamente sana, que no tiene síntomas, o como ahora las llaman, asintomáticos, que es una persona que no está enferma porque está sana, porque no tiene ningún tipo de síntoma. Sin embargo, el Estado la condena de estar enfermando a la sociedad, de estar dañando la inmunidad de rebaño, cuando esa persona ni siquiera sabe que está enferma, no hay pruebas de que esté enferma, no hay síntomas de enfermedad alguna. Ay, hermanos, de verdad, ¿qué pasa con la justicia? Es decir, ni siquiera hay una acción. No es como el caso de el trabajador que aceleró la máquina y accidentalmente atropelló a su compañero de trabajo. Es que aquí esta persona sana está viviendo su vida común y corriente, y de la nada el Estado la condena de estar esparciendo una enfermedad. Pero no es una condena cualquiera, es una condena culposa. La declara culpable, como si tuviera intención deliberada de dañar la tal inmunidad de rebaño. Es de locos, hermanos. Ahora, miremos este otro pilar que todavía me gusta mucho más, y es un pilar también establecido por Dios en la Torá, y es el principio de imparcialidad. Es algo supremamente importante que se ha perdido totalmente en la justicia. La justicia está politizada, está monetizada, y por tanto la justicia no es imparcial. Leamos en Levítico capítulo 19, versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Qué significa eso entonces de que la justicia debe ser imparcial? Significa que el juez debe asumir la inocencia de la persona a menos que se pruebe lo contrario. Y para probarlo, solamente debe basarse en pruebas reales y verídicas. El juez no puede culpar a una persona nada más porque la acusaron de algo. En el caso de la sentencia de este magistrado, la madre es culpada de violar los derechos del niño, nada más porque ha sido acusada de eso. Y el magistrado de inmediato la declara culpable. No hay pruebas, no hay hechos reales, sino solamente estadísticas, ensayos clínicos de empresas farmacéuticas o